para que luego ustedes puedan compartir no, sino puedan revisar nuevamente ese material y les sirva de apoyo pues para el trabajo autónomo que ustedes hacen, para ese repaso que ustedes hacen individual. Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos a tratar hoy un concepto muy importante que tiene mucha relación con lo que trata pues el curso, con el contenido del curso que pues es acerca de la seguridad, entonces tiene mucho que ver los sistemas de puesta a tierra, ya que pues en cualquier instalación eléctrica de cualquier dimensión se hace obligatorio la instalación de estos sistemas, de los sistemas de puesta a tierra. Entonces, pues vamos a ir a mirar esto eh, con la intención pues de entender el funcionamiento físico y también vamos a ir repasando todo lo que tiene que ver con las normas. La parte de las normas, pues es así, se las dejo un poco más a ustedes, ya que pues la lectura de esos artículos es un poco más tediosa, ya que pues es letra, son cosas de distancia, son cosas de materiales, que eso lo puede hacer una persona de manera individual, de manera autónoma. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, yo lo saqué del RETIE. La idea es más que todo entender cómo es que funciona eléctricamente el sistema de puesta a tierra y usted después va y complementa con las normas, con los artículos que tenemos ahí en el RETIE y en la NTC 2050 relacionado con los sistemas de puesta a tierra. Esa es la idea. Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos a mirar la presentación. Entonces vamos a revisar los sistemas de puesta a tierra. Ya vamos a ver em, en dónde se utilizan, qué sistemas de puesta a tierra existen. Y vamos a mirar también algo relacionado con la protección contra rayos. Listo, entonces los sistemas de puesta a tierra son fundamentales para la seguridad de las instalaciones eléctricas. Su objetivo principal es proporcionar un camino de baja resistencia para la corriente de falla, protegiendo a las personas y los equipos. Entonces acá ya empezamos a hablar de parámetros eléctricos que nosotros deberíamos ya tener un poco claros, el tema de la resistencia y lo relacionado con la corriente. Entonces vamos a ir desglosando esto para tratar de entenderlo de la mejor manera. Entonces, toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos sistemas de puesta a tierra? Entonces, garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. Vea, nótese que no solamente habla acá de seres humanos, sino de seres vivos en general. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. Ya más adelante en el curso vamos a tratar el tema de la protección un poco más en detalle. Servir de referencia común al sistema eléctrico. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo. Ya vamos a mirar también a lo largo de esta presentación estas dos fallas. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga. Acá esta parte pues no vamos a entrar tanto al detalle ya que pues es algo un poco más especializado. Realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia de los equipos. Listo, entonces teniendo eso en mente, teniendo en mente los objetivos, pues vamos a mirar cuáles son los componentes principales de estos sistemas
de puesta a tierra. Entonces tenemos el electrodo de tierra, que generalmente es una varilla de cobre o de acero galvanizado, dependiendo de el tipo de sistema de puesta a tierra que vayamos a instalar. Ya vamos a mirar cuáles son. Tenemos conductor de puesta a tierra, que es un cable de cobre que conecta el sistema directamente pues con la tierra. Conexiones impalmes que aseguran la continuidad del sistema. Y luego tenemos barras de distribución de tierra, donde hay punto de conexión central de varios sistemas de puesta a tierra. Entonces acá tenemos estos componentes que estábamos viendo ahí anteriormente. Hay de diferentes tipos. Acá pues el más común, el que más intuitivo para la mayoría de nosotros es este electrodo, que como veíamos anteriormente puede ser de cobre o puede ser de acero galvanizado. Entonces, este es como el más intuitivo de entender, el más gráfico, de alguna manera. Acá pues se va canalizando toda la corriente de falla, que puede ser una corriente, una descarga atmosférica, o puede ser debida a alguna maniobra intencional que suceda cuando estemos haciendo alguna reparación o algún mantenimiento. Acá pues esto tenemos las mallas, las diferentes configuraciones. También pues cumplen con la misma objetivo, que es disipar la corriente a través de toda la tierra. Entonces acá también nos muestran un poco más al detalle cómo se hacen estas uniones, cómo se hacen esos empalmes, esas soldaduras. Acá pues algo que podemos nosotros observar es no solamente el material con el que está construido la barra, el electrodo, sino también la distancia, la profundidad. Ya vamos a mirar un poco más esto al detalle. El tipo de suelo también es importante, no toda la tierra es igual. Hay tierra que es más rocosa, otra que es más húmeda, otra que es más seca. Entonces, hay que determinar cuando usted va a hacer el diseño de los sistemas de puesta a tierra, todos estos factores, hay que tenerlos todos en cuenta. También obviamente hay que tener en cuenta el tipo de aplicación. No es lo mismo hacer un sistema de puesta a tierra para un conjunto residencial, que para una fábrica, que para una instalación petrolera, que para un hospital. Eh, Cada uno de ellos pues tiene sus requerimientos y sus particularidades. Entonces, vamos a nombrar acá rápidamente algunos de los tipos más comunes. Entonces tenemos sistemas de TT. Entonces la tierra de la instalación es independiente de la del proveedor de energía. Es decir, que usted tiene un sistema eh, aislado. O sea, la tierra suya está aislada del eh, suministrador, del proveedor. Luego tenemos acá un sistema TN, donde el neutro del sistema eléctrico está conectado a tierra y a la estructura de la instalación. Entonces, de pronto muchos de ustedes allá donde trabajan o donde, sí, donde trabajan más que todo, han visto que el neutro y la tierra están conectadas y a veces hay una confusión, hay una malinterpretación donde nosotros entendemos que el neutro y la tierra es el mismo cable, cosa que pues está mal hecha. Una cosa es que estén conectadas en un punto común y otra cosa es que se utilicen para lo mismo. Entonces ahí en el RETIE, si ustedes van y miran, si ustedes van y lo leen, nos dicen precisamente esto, que hay que tener cuidado de no sustituir la tierra o el neutro, sino que tienen que ser cables independientes, tienen que ser conductores independientes. Uno no puede ir a reemplazar al otro. Aunque el sistema siga funcionando, ese sistema va a funcionar mal. En la eventualidad que haya una falla, ese sistema va a estar mal conectado, puede ocasionar el daño de algún equipo o puede ocasionar también algún accidente con algún trabajador. Sí, José, José Raúl.
Listo, mientras José nos Profe, contesta. qué pena, Sí, es que señor. tenía el micrófono apagado. Estaba hablando yo aquí solo. Sí, señor. No, es que, por ejemplo, cuando se utiliza el sistema TT y el IT. Va a depender de si usted necesita una tierra aislada o necesita solamente la tierra para despejar fallas. Entonces, lo que le estaba diciendo, eso ya es el criterio de usted como diseñador, mirar si sus equipos requieren de una tierra aislada o no. Va a depender de los equipos sobre todo. Ah, esas son tierras aisladas. Sí, señor. Ujú. Y este del IT que dice que pues yo nunca he instalado pues estos que con una resistencia que lo vincula. Dice, el IT nos dice que el neutro no está conectado directamente a tierra, pero hay una resistencia que lo vincula. Entonces ya es para instalaciones un poco más particulares, donde usted no requiere de un neutro directamente conectado, sino que lo puede hacer de una manera independiente. Sí, Edward, ya vamos a mirar las gráficas y vamos a entender un poco mejor esto, que así solamente con palabras es un poco más complicado. Ya vamos a ir desglosando esto un poco mejor. Sí, Stephanie, Profe, buenas buenas tardes. tardes. Mm, tenía pues una preguntita respecto al sistema de puesta a tierra. Yo sé que pues todos están como en el tema que son eléctricos y todo. Yo tomé el curso porque yo trabajo en minería, em, y pues porque me interesa mucho la parte del riesgo eléctrico porque pues ya hemos tenido mucha accidentalidad. Respecto a esto de la puesta a tierra, nosotros adquirimos un equipo, no sé si lo conozcan, un malacate o un winche, que es para subir y bajar mineral, y son internos, o sea, están dentro del túnel o dentro de los socavones de minería. Sí, El equipo, digamos, tiene una guaya y va pegado al coche, que el coche es el que a donde va el mineral. El equipo en algunas veces, digamos que da corrientazos a la gente, y pues hablamos de energía 440, que es la que nosotros manejamos acá. Entonces el proveedor nos dijo que le colocáramos una varilla, la que tú nombraste ahorita, como puesta a tierra. Y digamos que pues se le instaló la varilla y se le conectó ahí como a la puesta a tierra, pero igual él sigue dando como el corrientazo, ya no tan fuerte, pero sigue como, o sea, sigue como energizado todo el equipo, la guaya y el coche. Entonces, quisiera saber ahí cuál es, o sea, qué inconveniente es el que de pronto puede tener el equipo, o por qué, digamos, sigue así. Ya ahorita el señor ya nos dijo que le aplicáramos una sal, me parece que una sal, digo algo así para otra puesta a tierra. Entonces, no, digamos que me quedó como la duda un poquito ya que estabas nombrando esa parte. listo, Stephanie, gracias por la intervención. Vamos a mirar ahorita un ejemplo. De pronto es que está haciendo contacto directamente los cables que están energizando al carro, entonces no tiene por qué estar energizado directamente. Entonces el sistema de puesta a tierra precisamente lo que hace es eso, tratar de canalizar cuando ocurra la falla. Pero lo ideal no es que vaya y cure la falla. La curación de la falla tiene que estar en mirar por qué está energizado ese carro, que no debería estar energizado. La tierra, claro, nos va a proteger ante esa eventualidad, pero es una curación, o sea, es algo que no debería ocurrir sino en una eventualidad, no que algo sea constante, que tenga que estar el carro energizado y que tenga que el sistema de puesta a tierra subsanar esa falla, no. Entonces hay que ir a mirar por qué está energizado. Muy posiblemente hay un contacto directo de los cables que no debería por qué estar pasando eso. Sí, Eliezer. Ah, ok, profe, gracias. Listo, ya vamos a mirar un ejemplo para poner un poco más en contexto esa parte. Sí, Eliezer. Quería hacer un comentario respecto a lo que pasó en la empresa. Alguien se puso a mezclarle la extensión
220 de la máquina de soldar, y resulta que se le dio por colocar en el puesto para el cable que va hacia la tierra física una línea viva. Entonces, cada vez que colocábamos la máquina de soldar, no podíamos tocarla, tenía corriente. Y claro, como ellas ahora trabajan hacen el cambio, ¿no? De 110 a 220, pues la máquina seguía trabajando normal. Hasta que se me dio por destaparla para verificar la conexión, y era eso, o sea, tenía una línea viva siempre conectada a la carcasa de la máquina porque era la conexión de la tierra física. Entonces yo creo que toca revisar el tema de extensiones y conexiones porque tiene corriente directa, seguramente. Sí, gracias, Eliezer. Creo también lo mismo en el caso de la compañera que está sucediendo eso. Hay algún cable que estaba por ahí haciendo un mal contacto y es lo que está provocando esa energización. Vamos a continuar acá con la presentación y vamos a mirar eh, algunos ejemplos para redondear estas ideas. Entonces acá nos desglosan un poquito, nos hacen un pequeño resumen de cómo es cada uno de estos tipos. Entonces nos dice que el TT, la instalación tiene su propio sistema de puesta a tierra independiente del proveedor de energía. Es común en sistemas residenciales y comerciales. Ofrece una buena protección contra fallas eléctricas y nos dan acá un ejemplo. Por ejemplo, nos hablan de una casa con su propia varilla de puesta a tierra conectada a los dispositivos de protección diferencial. Ya vamos a mirar qué es esto de diferencial. Luego tenemos acá los TN, donde el conductor de neutro y el conductor de protección están combinados en un solo conductor. Entonces, lo que les decía, hay algunas configuraciones donde usted tiene conectado el neutro con la fase, con la tierra, perdón. Los conductores de neutro y de protección están separados desde el origen en combinación de los anteriores. El neutro y la protección son comunes en partes del sistema y separados en el resto. Entonces, esto ya son particularidades que usted tiene que ir a tener en cuenta en el momento del diseño, teniendo pues como base qué equipos son los que va a conectar y cómo lo va a hacer. Entonces se usan instalaciones industriales y comerciales con mayor demanda de energía. Ejemplo, una fábrica de un sistema TNS donde el neutro está bien diferenciado de la protección a tierra. Luego tenemos acá el IT, donde el neutro no está conectado directamente a la tierra, sino a través de una impedancia o resistencia. Hay una resistencia entre el neutro y la tierra. Se utilizan en entornos donde la continuidad del servicio es crítica, como hospitales y plantas industriales. Minimiza las corrientes de falla a tierra, reduciendo el riesgo de interrupciones. Ejemplo, un hospital con un sistema IT que permite que una primera falla no interrumpa el suministro eléctrico de equipos médicos esenciales. Entonces tiene que ver con no afectar el funcionamiento ante pues una falla, sino que siga el sistema en funcionamiento y luego despejar esa falla, luego corregir ese inconveniente eléctrico. Listo, vamos a mirar acá esta imagen. Esta imagen está ahí en el RETIE, en la sección que nos habla de puesta a tierra para que ustedes pues puedan ir a revisarlo con más detalle. Entonces tenemos acá sistemas con puesta a tierra dedicadas e interconectadas. Entonces existen diferentes tipos de electrodos que van a cumplir diferentes funciones. Entonces tenemos acá el electrodo, esto va acá enterrado en el suelo, que va a estar orientado o diseñado para las fallas atmosféricas, para los rayos. Entonces esto va a tener unas especificaciones diferentes a, por ejemplo, la tierra que tenemos acá, que es la tierra de protección, es la primera. La primera que tenemos acá es de protección, donde van a ir conectados todos los equipos, donde van a ir conectados los equipos. Sí, Mati.
Perdón. Digamos, bueno, los polos a tierra siempre, no sé si es una construcción, digámoslo, que no tiene donde conectar un polo a tierra, valga la redundancia en la tierra, se puede, no sé, improvisar un tipo matera, algo así como para, si me hago entender la pregunta. Sí, sí, incluso hay memes de eso, donde Ah, ok. llegan y... Sí se podría, digamos, no sé, un edificio que tenga, no sé, 40 50 pisos y alrededor, no sé, no tenga como conectar la varilla a tierra, se puede hacer una instalación, no sé, en algún piso con que tenga alguna madera, algo así con tierra para disipar, o sea, eso es viable, algo así. Sí, de pronto usted lo vio en algún meme, pero pues obviamente eso no va a ser funcional, donde está pues toda la industria, toda la casa conectada ya a una tierra, a una materia que es de 2 por 2. No tiene sentido porque tienen que ser las dimensiones de la tierra. Estamos hablando pues de unas dimensiones que tienen que ser superiores a la de la construcción. Tiene que ir ese electrodo conectado al suelo. Esto no puede ir a ser reemplazado ahí por una simple matera, por un simple jardín, porque el sistema no va a ser suficiente para despejar la falla. Pero en que no se tenga la forma, sería una solución viable, algo así, no sé. No, es algo descabellado, Mati. O sea, Profe, no tiene sentido. Gracias. Sí, Edward, Profe, una pregunta. señor. Yo soy supervisor en seguridad y salud en trabajo, ¿sí? Yo Sí. hacía acompañamiento con cuadrillas de redes por baja tensión. Y ellos, pues, cuando no tenían manera de poner la tierra, lo que hacían era se conectaban a la tierra que está el poste. No sé si estaba bien o estaba mal. ¿La tierra de qué? Disculpe. O sea, la tierra que trae el mismo póster, ¿sí? Que trae del transformador hacia el suelo, trae una tierra que es una laminita. Sí, está bien hecho eso. Eso sí está bien. Ya vamos a mirar ese ejemplo. Duan, gracias, Edward. Sí, profe, buenas noches. La pregunta, ¿se maneja un tipo de espesor de la varilla Sí, señor. dependiendo las instalaciones de eso? Sí, señor. Ya vamos a Ok, mirar las dimensiones. listo, profe, gracias. Listo, con gusto. José Raúl. profe, con lo que decía el compañero Mateo ahora, es que a mí me ha pasado pues que llegó a algún sitio, algún edificio o alguna urbanización donde no hay puesta a tierra, o sea, la instalación es vieja y no hay puesta a tierra. Sí, entonces, muchas personas lo que hacen es puentear la línea de tierra con el neutro en el tablero. Eso sí es funcional. Sí, pero igual si no existe el electrodo a tierra no estamos haciendo nada. Tocaría mirar si ese neutro, si viene, como decía el compañero anteriormente, si viene con la tierra que está conectada directamente al transformador que viene del poste o de la subestación. En ese caso sí. Sí, porque yo siempre he tenido como esa duda, porque igual pues la tierra y el neutro están unidos en el medidor, Sí, señor. pero y ahí para adelante son independientes, pero cuando no mandan tierra, lo que hacen es que en el tablero las puentean con el neutro. Es como si fuera lo mismo en el medidor. Pero No sé. garantizando que ahí en ese puente, ese punto esté conectado a la tierra, que venga desde la tierra del transformador. Ya vamos a mirar acá en la siguiente imagen para redondear eso. Listo, Gracias. entonces les estaba diciendo que existen diferentes electrodos. Tenemos el de pararrayos, el de protección y esta que se llama conductor aislado. El conductor aislado no se utiliza en todas las instalaciones, ya que va a depender del tipo de equipos que vayamos a conectar. Por ejemplo, usted en la casa solamente va a tener eh, el de pararrayo y el de protección, porque los equipos domésticos no van a necesitar de esta tierra aislada. Esta tierra aislada se utiliza, como veíamos anteriormente, ahí en sistemas industriales y hospitalarios y en este tipo de industrias también donde se requieren muchos equipos que son altamente pues sensibles
a los cambios de tensión y sobre todo también a esas fallas de corriente. Entonces, a eso se refiere la tierra aislada. Entonces, acá vamos a mirar la siguiente imagen. Acá lo que nos está diciendo es qué es lo que no podemos hacer. Entonces, tenemos el sistema de pararrayo, tenemos la tierra aislada y tenemos la tierra de potencia, que es la de protección. Entonces, no, estas tierras no pueden estar desconectadas, tienen que estar unidas en un punto. Vean, acá vemos en la imagen cómo tienen que estar unidas. Pero una cosa es que estén unidas acá en la parte de abajo y otra cosa es que utilicemos una sola tierra para todas las funciones, que es lo que vamos a ver acá en la siguiente figura. Entonces usted no puede reemplazar estos electrodos. Usted tiene que tener los 3 electrodos para cada función, pero tienen que estar conectados al mismo punto. Lo que veíamos acá en la primera imagen. O sea, esta imagen es la que está bien. Entonces, cada uno, el pararrayos, la protección y la aislada, tienen su electrodo conectado en la tierra y van conectados a través de un punto. Entonces, no pueden ir sueltos de esta manera y no pueden ir solamente con un electrodo. ¿Esto a qué se debe? Se preguntarían ustedes. Entonces, esto se debe a que debemos garantizar acá, en este suelo, que no hayan diferencias de potencial, que no se genere acá una tensión, porque si por X o Y motivo, bueno, hay una falla, viene por acá la corriente, se disipa y esto está desconectado, se va a generar acá una diferencia de potencial entre estos dos puntos, que es lo que no queremos. Entonces queremos que estos dos puntos estén al mismo potencial, cada uno va a responder por las fallas individuales, pero no van a generar acá diferencias de potencial en esta superficie. Es por eso. Ya cuando veamos ahorita más adelante los ejemplos de cuando cae un rayo, vamos a entender mejor esta idea. Yo sé que ahorita no es tan clara el tema de la diferencia de potencial. Ahorita vamos a ver una imagen más adelante y vamos a aclarar esa parte mejor. Lo que nos vamos a quedar, lo que vamos a concluir acá en esta primera sección es que no vamos a conectar, a dejar desconectadas, perdón, los electrodos y no vamos a dejar uno solo para las 3 funciones. Con eso nos vamos a quedar. ¿Listo? Ya vamos a mirar ahorita cuando veamos las tensiones de paso, el porqué de estas prohibiciones. Listo. Eduardo, ¿alguna pregunta adicional o se le quedó la mano arriba? Se me había quedado la mano arriba, pero aprovecho y le hago otra pregunta, instructor. Lo Señor. que pasa es que los trabajadores cuando iban a poner la puesta a tierra y era el suelo muy rocoso, ellos utilizaban como un estilo de acelerante que ayudaba como a la conducción de la electricidad en las tierras. Sí, señor. Gracias, Eduardo. Ya vamos a mirar eso, el enriquecimiento del terreno. Listo, entonces siguiendo acá, vamos a mirar el diseño del sistema de puesta a tierra. Entonces, el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual que los valores máximos de las tensiones de paso y de contacto a que pueden estar sometidos los seres humanos no superen los umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios. Esto es lo que siempre nosotros, relacionado con la seguridad eléctrica, tenemos que tener este dato ahí en mente, 1000 ohmios, que es la resistencia del cuerpo humano. Y cada pie como una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 newtons. Entonces hay diversos tipos de procedimientos. Acá pues vamos a mirar uno de ellos. Entonces hay que investigar las características del suelo, especialmente la resistividad, lo que nos estaba diciendo el compañero ahí.
No todos los suelos son iguales. Hay algunos que nosotros tenemos que intervenirlos químicamente, agregarles unos compuestos para que mejoren esa conductividad, es decir, reducir la resistividad. Necesitamos que esa resistencia sea muy pequeña, idealmente cero. Ya vamos a mirar cuáles son los valores permitidos. Determinar que la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de red en media de alta tensión para cada caso particular. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Investigar el tipo de carga, esto es muy importante. Hay que entender qué es lo que vamos a conectar para poder calcular bien y diseñar bien el sistema de puesta a tierra. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Calcular de forma preliminar las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. Ya vamos a mirar qué es esto de tensiones de paso. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Todo esto que nos están nombrando ahí es por lo que no se deben hacer este tipo de conexiones. Entonces esto hay que ir a revisarlo con más detenimiento, con más calma. Luego, pues hay que ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumplan los requerimientos de seguridad y luego presentar un diseño definitivo. Entonces vamos a mirar acá algunos de los materiales del sistema de puesta a tierra. Entonces los materiales para estos sistemas de puesta a tierra deben ser certificados y cumplir los siguientes requisitos. Entonces, para efecto del presente reglamento, los electrodos de puesta a tierra deben cumplir eh, que la puesta a tierra debe ser constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos. Entonces puede ser una varilla, puede ser un tubo, una placa, flejes, alambres o cables desnudos, como lo estábamos viendo ahí en las primeras imágenes de la presentación. No se permite el uso de aluminio, vea, es importante ver, no solamente que sea una varilla, sino que sea de un material específico. Entonces no se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas de tierra. Sí, Jonathan. Perdón. Profe, una pregunta o Señor. duda. Usted sabe que de pronto cuando uno use el multímetro que mide cuando es la línea y es la neutro, ¿cómo uno sabe que el material que estoy usando yo para el polo a tierra eh, está haciendo su función adecuada? ¿No pueden, hay algo para medir eso o no? Sí, claro. Al igual que el multímetro, tenemos el telurómetro, que es para medir la resistencia del suelo, para mirar a ver si se está cumpliendo con la norma, con los valores permitidos. Profe, la Tierra se mide en ohmiaje. En ohmios por metro, El rango es de 0 a 25 ohmios. de 0 a 10 ohmios a 25 ohmios, dependiendo el tipo de electrodo y dependiendo la aplicación. Si es una subestación, si es residencial. Ya vamos a mirar esa tabla. Listo, entonces acá nos estaba diciendo que para hacer, se me fue la paloma. Estaban hablando de los productos de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia a la corrosión, vea, la corrosión también es importante porque va a influir en en la resistencia. Entonces, esto tiene que ser mínimo de 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Para certificar este requisito se deben utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando muestras de suelo ácido, preparadas en laboratorio o electrolitos de solución ácida con débil concentración que permitan simular los suelos más corrosivos. Entonces el tema de la corrosión hay que tenerla muy en cuenta. Entonces acá nos nombran unas normas un poco más específicas donde nos explican más al detalle cómo son estos laboratorios.
Para electrodos en cables de acero galvanizado no es suficiente el ensayo, perdón, de la cámara salina. Adicionalmente se debe probar con muestras de suelo similar donde se pretende instalar. Acá nos hablan también del recubrimiento, nos hablan de unos valores, eh, hablan también de la adherencia y doblado del electrodo con recubrimiento. También acá nos nombran otra norma. Como les decía, vean, esto está lleno de normas, lleno de artículos, que pues lo ideal es que cada uno de nosotros vaya y lo mire más detenidamente. Acá nos hablan lo que estaba diciendo ahí Jonathan, de las dimensiones eh, y también pues el tipo de varilla que vamos a utilizar, las dimensiones. Entonces, acá nos dicen que debe ser de 2.4 metros de longitud. Hay otras personas que dicen em, que este electrodo debe ser de 1.5 metros. Pero vea acá lo que nos dice la norma. Esto lo sacamos expresamente allá del RETIE. Listo, entonces con respecto a los materiales, ya sabemos que tenemos expresamente prohibido los electrodos de aluminio. ¿Cuáles son los materiales? Entonces acá hay cobre, aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero con recubrimiento de cobre, acero de recubrimiento total de cobre. Acá pues hay diferentes configuraciones, diferentes aleaciones, pero notemos que está entre el cobre y el acero. Entonces, por ejemplo, una varilla nos dice que el diámetro debe ser de 12.7 milímetros. Estamos hablando del diámetro. Si es algo que viene con recubrimiento, pues nos dicen el diámetro y nos dicen el recubrimiento. Vea. El recubrimiento es del acero que está recubierto en cobre. Ese recubrimiento de cobre debe ser de 250 micrómetros, o sea, una capa con estas características. Lo mismo para el tubo. Entonces creo que esta tabla es bastante sencilla de entender. Nadie se va a aprender estos valores de memoria. Lo importante es saber dónde encontrarlo y saberlo interpretar. Eso es lo importante. Volviendo acá a, a la parte que estábamos hablando de la calidad del suelo. Entonces, hay que hacer unas mediciones. Acá nos dicen que un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas. Ya vamos a mirar esto con detalle. En razón que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Pueden tomarse como referencia los valores máximos de la tabla 15.4. Entonces acá volvemos a lo mismo de la NTC 2050 y de la NTC 4552. Cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra no superen las máximas permitidas. Entonces acá lo que nos decía Jonathan, él nos hablaba de 25 ohmios, pero vea, nótese que estos 25 ohmios eh, es dependiendo de la aplicación. Es cuando tenemos un punto neutro de acometida en baja tensión. En estructuras y torrecillas metálicas de línea o redes con cable de guarda, ese valor cambia levemente. Ya es de 20 ohmios, que pues es algo que sigue siendo pequeño, sigue siendo bajo. Subestaciones de alta y extra alta tensión. Vea, nos obliga casi que al cero, un ohmio. O sea, eso tiene que ser de una calidad superior comparado con las demás tipos de aplicaciones, con las demás aplicaciones. Subestaciones de media tensión, 10 ohmios. Protección contra rayos, 10 ohmios. Punto neutro de acometida de baja tensión, 25 ohmios. Entonces, de pronto algunas personas están un poco confundidas con con estos valores de ohmios. Esto se refiere eh, a la resistencia
máxima tolerada para la aplicación. Entonces, volviendo acá a esta imagen para ponerlo un poco más en contexto, si esa resistencia es diferente, acá se pueden generar tensiones de paso. Si esta resistencia no cumple con esos parámetros, si digamos acá esta resistencia no es de 20 ohmios, sino de 50 ohmios, acá se genera una diferencia de potencial que puede ser peligrosa para las personas y para los animales, como lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces ya vamos redondeando estas ideas. Las personas que de pronto están ahí un poco perdidas, ya vamos a ver que esto se va a aclarar un poco. Hay que medir, hay que hacer una medición de la resistividad aparente. Entonces existen diferentes tipos de técnicas para hacer esta medición de la resistividad aparente del terreno. Entonces vamos a mirar ahorita acá un método que es uno pues de los más conocidos. Entonces ese método se llama el tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado en aplicaciones eléctricas y es el que vemos acá en esta imagen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como decía ahí el compañero Jonathan, haga de cuenta que es un multímetro, pero es un multímetro grande. Esa máquina se llama un telurómetro, que es para medir la resistividad aparente. ¿Por qué aparente? ¿Qué quiere decir esta palabra aparente? Aparente es que yo de pronto estoy esperando una cosa y resulta que es otra por el tema de la calidad del suelo. Entonces esta superficie puede que no sea homogénea, que usted haga acá esta prueba y la resistividad vaya cambiando de acuerdo a la profundidad, o puede que acá en esta parte, en este primer sector, sea la tierra más húmeda o más seca que acá en esta parte, o tenga acá más greda, o tenga acá eh, otro compuesto, otro tipo de tierra. Puede suceder eso. Entonces acá como vemos, el método se llama tetraelectródico, tetra de 4 porque tenemos 4 electrodos, 2 de corriente y 2 de tensión. Entonces, para los que saben utilizar de manera correcta el multímetro, este ejercicio pues es bastante sencillo. Usted va a poner acá 2 electrodos, va a inyectar una corriente y después va a medir acá la tensión. Así de sencillo. Mide acá la tensión y con esos dos valores en mente, pues con el valor, usted ya sabe la corriente porque usted es el que la está suministrando. Usted es el que está haciendo el experimento, usted sabe el valor de esta corriente, usted lo que tiene que hallar es acá la tensión. Entonces, simplemente tenemos acá esta ecuación, acá nos hablan de esta letra, de esta variable que es la variable ρ, que es la resistividad aparente del suelo, medida en ohmios por metro. Resistividad. Una cosa es la resistividad y otra cosa es la resistencia. La resistividad hace referencia al material, es inherente al material. La resistencia es independiente del material. Y podemos ver que acá es sencillo, vea. Acá nos dice A es la distancia entre los electrodos, B es la profundidad del enterramiento de los electrodos y R es la resistencia eléctrica medida en ohmios. Claro, como usted está midiendo la tensión y ya sabía la corriente, halla fácilmente la resistencia y simplemente viene y la reemplaza acá en esta ecuación muy sencilla, vea. A simplemente es la distancia que hay entre estos dos electrodos, vea, entre todos los electrodos, que usted como diseñador la determina. B es la profundidad, entonces son parámetros muy sencillos de venir a reemplazar. Y em, usted concluye cuál es la resistividad de su terreno, va y mira si esos valores, de acuerdo a las tablas que hemos visto, si esos valores son correctos o si no le toca enriquecerlos, como decía ahorita el compañero, con algún suplemento, con algún complemento, algo químico. Listo. No sé si hay alguna pregunta acerca de este método, si alguien de pronto ya lo ha utilizado. Perdón.
Listo, mientras tanto, mientras miramos a ver si hay preguntas, voy a compartirles acá el nuevo link. Vamos a tomar un descanso. Como siempre, de 10 minutos. Ahí les compartí el link. Sí, Hermes. Profe, Señor. para hacer esta medición, ¿habría que desconectar el sistema? Sí, claro, eso está totalmente desconectado. Aunque pues lo ideal es primero hacer el sistema de puesta a tierra y después hacer la instalación eléctrica. Pero si ya existe la instalación eléctrica, usted tiene que desconectar todo porque pues obviamente no va a trabajar ahí con las líneas energizadas, no tiene sentido. Gracias, profe. Listo, Hermes, con gusto. Entonces, observemos ahí que simplemente esto es un multímetro grande, el telurómetro. Hace la misma medida cuando usted está midiendo allá la resistencia con su multímetro, es lo mismo, porque usted inyecta una corriente y mide una tensión implícitamente. Acá lo estamos haciendo un poco más explícito y a unas dimensiones pues más superiores. Zuli nos dice que cómo ingresamos, sí, con este link que te acabé de compartir ahí, le das clic y en 10 minutos nos encontramos. Veámonos a las 7:05 y llamamos lista y continuamos con la presentación y les explico pues lo que queda de la presentación. Listo, no sé si hayan más preguntas acerca de esto, de las dimensiones, del tipo de terreno, acá cuando estábamos hablando de los electrodos, varilla, tubo, fleje, cable trenzado, como les decía, lo importante no es saberse estas tablas de memoria, sino saber dónde están y saberlas utilizar, saber interpretar bien estas normas. Listo, entonces veámonos a las 7 y continuamos con la exposición. Tomémonos estos 8 minuticos de descanso para que despejemos ahí un poco la mente. Entonces ya nos vemos. Ok, profe, gracias. Gracias. Listo, ya hablamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe.
Tranquilos que no hemos comenzado. Ya estamos esperando a los demás compañeros que se terminen de conectar y ya arrancamos.
Listo, vamos a continuar con la presentación. Entonces lo mismo, mantengamos por favor al máximo el micrófono apagado para no hacer acá tanta interferencia. Y yo les voy dando la palabra de a uno. Entonces estábamos hablando acerca de las mediciones que se hacen del laboratorio y del método de tetraelectródico de Wenner para determinar la resistividad de la Tierra, para mirar a ver si esa Tierra es óptima o no para lo que necesitamos. Dice, sí, ahí seguimos con la grabación, ahí estamos grabando. Igual ahí queda la grabación para que ustedes puedan revisarlo posteriormente. La idea de la grabación pues es ir a complementar. En ningún momento la grabación está diseñada para sustituir la clase, sino para complementarla. Listo, entonces estábamos hablando acá del método de Wenner. Entonces ya creo que quedó bastante claro cómo se hace este experimento con el telurómetro para medir esa resistividad aparente de la Tierra. Entonces acá teníamos una ecuación muy sencilla, simplemente es ir a reemplazar esos valores, poner esto en una calculadora y listo. Algunas herramientas de medición pues ya automáticamente hacen ese trabajo. Acá otra parte importante de los sistemas de puesta a tierra es el mantenimiento. Entonces, los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad, pues como todo sistema, hay que estar siempre revisándolo después de unos años, ¿cierto? Entonces, esto sobre todo es debido a fallas eléctricas, también lo que hablábamos anteriormente, debido a la corrosión, daños mecánicos e impactos de rayos. Entonces, para lo que está diseñado precisamente es para eso, para que despeje estas fallas, pues claro, eso a medida que va pasando el tiempo se va desgastando y hay que hacerle mantenimiento. Los trabajos de inspección y de mantenimiento deben garantizar una continua actualización de los sistemas de puesta a tierra para el cumplimiento del RTE. Entonces, si una inspección muestra que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas. Tienen que ser pues algo inmediato. No, un simulacro, oiga. Javier. Tiene que ser algo inmediato. Estas inspecciones pues deben ser realizadas por especialistas en el tema, el cual debe entregar registros del observado. Dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, reportes visuales, pruebas de registro y todo sistema de puesta a tierra debe ser inspeccionado de acuerdo a la tabla 15.5. Entonces, ahorita no vamos a mirar esta tabla. Nos vamos a concentrar un poco en este video. Este video pues nos va a aclarar un poco las ideas, sobre todo aquellas personas que no tienen tanta experticia, tanta experiencia con el tema de los sistemas eléctricos. Entonces podemos entender de mejor manera, un poquito más visual, para qué sirve la tierra de protección y cómo actúa. Entonces vamos a ver este video corto. Confirmamos porfa si lo estamos Una de viendo. 220 voltios con ¿Sí se respecto escucha? al neutro. Es decir, entre Sí, señor. Listo, gracias. Entonces pongámosle cuidado al video y vamos sacando esta conclusiones. fase y el neutro hay 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este video. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere,
¿Cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Perdón que pause, estamos viendo y estamos escuchando. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe. Sí. Gracias. Gracias. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución, donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente. Y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato. En este caso, una lavadora. Ahora, en esta lavadora, el cableado, el bobinado, está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero, ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces, la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces, veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa, que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces, la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente, se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2, que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces, esta condición se ha cumplido. Ahora, debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene 2 caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia. Por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro. En este caso, 9.5 amperes de los 10 y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto. Pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso. Pero sí lo es, suficiente como para matarte. Porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito. Así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra, logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora, el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar. Desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito. Así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora, el viaje de la corriente inició con 10 amperes.
9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco, no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Comparar la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el toma corriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces, la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de 0. Y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces, no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando a la empresa de luz, pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata, el dinero no importa, el disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora, la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario aquí. Listo, entonces les recomiendo que revisemos nuevamente ese video, ya con más calma. Ahorita pues estamos un poco acá saturados, tantas personas, estamos de pronto agobiados de las labores diarias. Entonces les recomiendo que vean esa presentación, ese video, ya con la mente un poco más fresca, porque es un video donde se resume todo lo que hemos hablado acá, donde vemos el principio de funcionamiento y la función de la tierra de protección, que es la que nosotros tenemos allá en la casa. No sé si alguien acá en ese momento tenga alguna duda específica, algo puntual para resolverlo acá de una vez. ¿Qué? El grupo de WhatsApp. Ya todos los que estamos acá estamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sin embargo, se los voy a compartir acá nuevamente. Igual, la idea es que son las personas que ya están matriculadas. Hay un listado oficial. Entonces, si tienen al amigo que quiera hacer el curso, ya le toca esperarse a la próxima. Profe, pregunta para el tema de la asistencia. Listo, hay personas que estamos un poco más preocupados por la asistencia que por el contenido del curso.
Ahorita hablamos al principio que ya les voy a compartir la asistencia. Tranquilos, no se preocupen, por eso que ya se los voy a compartir. Listo, ahí está el link del grupo de WhatsApp por si alguien todavía está fuera de eso. Listo, continuando acá con la explicación. Habíamos dicho que hay que hacerle un mantenimiento. Entonces, esta tabla también creo que es bastante elocuente, bastante sencilla de interpretar. Nos habla de los tiempos y nos habla de el tipo de inspección. Entonces, dependiendo también del nivel de tensión de la instalación, si es de media, baja y alta o extra alta tensión, hay diferentes tipos de inspecciones con diferentes rangos de tiempo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, si es una instalación de baja tensión, hay que hacerle una inspección visual cada año. ¿Listo? Ya con mediciones cada 5 años y en sistemas críticos, cuando pues el sistema ya no está cumpliendo con su función, pues hay que hacerlo eh, en el tiempo que necesite hacerse. Acá pues nos dice que de un año. Entonces esta tabla me parece a mí que pues es bastante diciente, bastante elocuente, entonces lo importante es pues saber interpretarla bien. Em, Mónica nos pregunta que si los sistemas de puesta a tierra deben estar certificados. Sí, claro, la persona que lo está haciendo tiene que estar certificada. Los equipos de medición tienen que ser certificados. Los empalmes, los cables, todos esos elementos tienen que ser certificados. Acá, pasando un poco la página, ya cerrando la parte de las puestas a tierra, vamos a mirar, em, me refiero a las puestas a tierra de protección, vamos a mirar las de los rayos. Entonces, el rayo, pues, es un fenómeno meteorológico de origen natural. Acá en Colombia, pues, estamos muy susceptibles a ese fenómeno debido, pues, a la geografía en la que estamos situados. Estamos en una confluencia intertropical. Entonces acá en este país tenemos una de las mayores actividades de rayos del planeta. Entonces esto nos obliga pues a estar pendientes de ese fenómeno y saber pues mitigarlo a su máximo. Tratar de evitar la mayor cantidad de accidentes debido pues a este fenómeno natural. Entonces acá vemos el mapa. Acá esta parte oscura en el sur del país es donde más tenemos este tipo de eventualidades. Entonces vemos que acá es donde ocurren la mayor tipo de accidentes debido a las descargas atmosféricas. Entonces acá también hay unos métodos. La NTC 4552 pues es un poco más enfática. Acá en el RETIE solamente vemos lo básico, lo más elemental. Pero ya para irnos al detalle tenemos que revisar esta NTC 4552. Entonces, si alguien necesita profundizar, entonces les recomiendo que miren un poco más en profundidad esta norma. Acá lo que nos estaba diciendo Mónica, nos estaba preguntando de las certificaciones. Acá vean, nos dice que el profesional debe ser una persona competente eh, para realizar este tipo de diseños. O sea, tiene que ser una persona certificada. Entonces vamos a mirar algunos de los componentes del sistema de protección. Entonces acá tenemos el terminal de captación o pararrayos. Entonces cualquier elemento metálico de la estructura que se encuentre expuesto al impacto del rayo, puede ser una antena de televisión, una chimenea, un techo, una torre de comunicación o cualquier tubería que sobresalga, debe ser tratado como una terminal de captación. Entonces todos sabemos que esas puntas van a atraer más fácilmente el rayo. Vemos que esas puntas sí ya pueden ser de otros materiales. Ve, acá estamos hablando ya de cobre, estamos hablando de aluminio, aleaciones de aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable, de bronce. Y lo mismo, acá nos dan las áreas mínimas, la configuración, el diámetro
bastante sencilla de leer esta tabla. Acá también nos hablan del aspecto térmico y mecánico para cambiar pues estas dimensiones. Nos hablan también acá de una tolerancia del 10%, refiriéndose a las dimensiones de espesor, ancho y diámetro. Acá lo importante es conocer, o sea, para llevarse uno un poco más en la mente, los materiales. Acá sí ya vemos que el aluminio está contemplado como terminal de captación, a diferencia del terminal de puesta a tierra, de la electrodo de tierra, donde solamente teníamos el cobre y el acero galvanizado. Acá ya tenemos otros elementos, ¿ve? Acá ya aparece el bronce y el aluminio. Listo, entonces acá nos dan algunas recomendaciones de comportamientos frente a rayos. Entonces vamos a resumirlo acá un poco con estas imágenes. Entonces, cuando nosotros estamos bajo una tormenta eléctrica, muchas veces asociamos las tormentas eléctricas con la lluvia, pero no necesariamente tiene que haber lluvia para que haya una tormenta eléctrica. Si usted nota que están cayendo rayos cerca de donde usted está y usted está en un espacio abierto, pues lo mejor es que busque rápidamente un refugio. ¿Qué puede ser un buen refugio? Pues lo más lógico es una estructura, una casa, una vivienda. Si estamos así muy en la intemperie, muy hacia la parte rural, sería bueno buscar, por ejemplo, una caseta metálica. Acá nos muestran pues eh, un carro. Un carro es una buena opción. Un carro se comporta como una jaula de Faraday, donde tenemos la protección del campo eléctrico. Entonces acá cae el rayo sobre la jaula y toda esa energía se disipa en toda la superficie de la jaula. Es decir, que el campo eléctrico al interior de esa jaula es cero. Más adelante les voy a explicar eh, este concepto de campo eléctrico y de campo magnético un poco más al detalle. Acá podemos intuir o podemos concluir que la energía se va a disipar por toda la superficie. Entonces, en el caso del carro, cae el rayo y esa energía se disipa por toda la carrocería y continúa su trayectoria hacia la Tierra. Entonces, al interior, las personas que están en el interior van a salir ilesas, que es lo que frecuentemente ocurre cuando usted está viajando en avión. Estas tormentas son bastante frecuentes. El rayo impacta al avión, se distribuye por toda el fuselaje. Sabemos que esto es de aluminio y continúa su trayectoria hacia la Tierra. Acá toda la parte del control del avión, los instrumentos del avión, pues tienen un blindaje para que este impacto pues no vaya a alterar las mediciones de la nave. Entonces es importante que tengamos esto en mente. Como estábamos hablando anteriormente, en Colombia es muy frecuente, entonces hemos escuchado muchos casos de muchas personas que han salido lastimadas por este tipo de eventos, incluso pues han perdido la vida. Hay muchos ejemplos de esto. Acá está un resumen, más o menos. Entonces nos dicen que no estar expuestos a la intemperie, buscar refugio en estructuras que ofrezcan protección, edificaciones bajas, viviendas y edificaciones con sistemas adecuados de protección contra rayos, refugios subterráneos, automóviles y otros vehículos cerrados de carrocería metálica. Tiene que ser de una carrocería metálica para que sea efectivo. Bueno, el tema de las joyas, pues es un poco difícil de controlarlo porque pues la mayoría de las personas que les gustan las joyas, pues no se van a estar quitando los aretes, las pulseras, el reloj, todo eso. Es muy poca la gente que va a hacer esa práctica.
Eso de la joya sí es un poco más relevante cuando sí vamos a hacer trabajos directos de contacto directo, ya manejando herramientas y cables. Pero en este caso, pues es un poco eh, menos trascendente el tema de las joyas. Acá nos hablan que pues evitar campos deportivos abiertos, como les decía, muchos futbolistas, golfistas, personas que les gusta el senderismo, las personas también que por su trabajo les toca estar en esas condiciones, pues son los que más han sufrido este tipo de accidentes, como las personas que trabajan en las fuerzas militares, que están allá en la selva, donde hay muchos árboles, donde hay mucho campo abierto. Se han visto muchos casos. Acá en la universidad hemos tenido pues muchos proyectos, muchos semilleros de investigación donde se han propuesto soluciones para esos problemas. Una de las soluciones, una de las patentes que se lograron hacer son unos campamentos, unas cintelas que tienen incorporado el pararrayo. Obviamente esto es costoso, dárselo a todas las personas, a todos los soldados. Es costoso también financiar ese estudio. Entonces muchas veces se opta por dejarla así. Entonces dicen, no, pues sale más barato ir a pagar una pensión de un soldado caído que pagar toda esa infraestructura de protección contra rayos. Así de cruda es la realidad. Listo. Evitar también pues los vehículos descubiertos que no sean metálicos. Evitar las torres de comunicaciones o de energía eléctrica. Esto pues si no se le vaya a ocurrir a usted acercarse, porque lo que estábamos hablando de las puntas, esto va a atraer rápidamente el rayo y si usted está por ahí cerca, pues va a ser bastante grave. Listo, entonces esta parte es como un resumen de lo que estamos hablando. Vamos a mirar acá, esta parte sí es importante, de las tensiones de paso. Entonces acá eh, concentrémonos un momento, porque tiene relación con lo que estábamos hablando al principio de los sistemas de puesta a tierra y con la protección contra rayos. Entonces, puede que el rayo a usted no le impacte directamente, pero sí lo va a maltratar, sí lo va a lesionar a usted. Entonces cae acá el rayo, creo que en esta imagen, bueno, en la del árbol, el árbol al estar en una zona donde queda aislado, es una punta, atrae el rayo. Toda esa energía, estamos hablando acá de kiloamperios, se filtra a través del suelo y esto se va a esparcir, se va a esparcir no es la palabra, se va a difuminar acá por la tierra. Haga de cuenta cuando usted tira una piedra en un estanque que está pasivo y se generan unas ondas. Lo mismo pasa acá, vea. Esto está acá pasivo, cae el rayo y se generan acá unas ondas. Esa corriente se distribuye a través del suelo y se genera una diferencia de potencial o una tensión de paso. Entonces, claro, cuando usted da el paso, a través de su cuerpo circula una corriente eléctrica que viene de abajo hacia arriba, o sea, no es directo desde la parte donde cayó el rayo, sino es de abajo hacia arriba. Toda esa energía se disipó, electrificó acá la Tierra, se genera una diferencia de potencial y usted da el paso y puede salir lesionado. Volviendo a los casos típicos, las personas que hacen deporte y tienen calzado que incluye partes metálicas, pues va a ser muchísimo más grave. Entonces cae el rayo y a 10 metros, a 15 metros se desmayan allá las personas, se caen las personas. Es por este efecto, que es lo que se llama tensión de paso. Acá pues lo mismo, vea, con los animales pues va a ser mucho más grave porque ellos no tienen solamente dos pies, sino tienen cuatro patas, vea. Entonces va a haber diferencia de potencial, no solamente entre los pies, sino también acá entre las manos. Las botas dieléctricas, claro, lo que te decía,
va a disminuir el riesgo porque la bota va a hacer un aislamiento entre el suelo y la humanidad, entre el pie. Entonces, recomendaciones, hay algunas recomendaciones que dice quede separado con los pies juntos. En la práctica, en la teoría, pues sonaría, sí, me quedo ahí con los dos pies juntos, pero pues nadie va a hacer eso. También la recomendación es no ponerse en esta posición así, de apoyar las manos en el suelo, no, eh, no caminar, pero pues lo que les digo, en la práctica es difícil que usted en plena lluvia, en plena tormenta, usted se quede ahí quieto, esperando que caiga el rayo y que no haya tensión de paso. Esto es un concepto un poco, pues es importante conocerlo. La recomendación es, pues si hay una tormenta, lo más fácil es o métase al carro o váyase para la casa para una estructura cerrada. Eso es como lo más práctico. Esta parte, me voy a volver acá un momento, de la tensión de paso, es lo mismo que estábamos tratando de explicar acá. Son las tensiones de paso. Entonces acá nos cae el rayo, se disipa la energía y vea, se genera una diferencia de potencial acá. Entonces las personas que pueden estar acá transitando van a estar expuestas a esas tensiones de paso. Es exactamente lo mismo cuando cae el rayo. O puede que no sea un rayo, sino puede que sea una falla eléctrica, como la que estábamos viendo ahorita en el video de la lavadora. Entonces se filtra esa energía, se disipa por la tierra y usted está acá dando los pasos y puede salir lesionado, dependiendo pues del material de esta superficie. Si estamos hablando de tierra, de pasto, entonces esto va a ser obviamente más crítico que si es una superficie de pavimento o de concreto. Sin embargo, pues existen ahí esas tensiones de paso, que era lo que nos estaban nombrando acá, en en toda esta parte. Listo, entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional relacionada con este concepto de tensiones de paso, algo que necesitemos que aclaremos, necesitamos profundizar ahí en esa parte. Creo que es bastante claro, bastante intuitivo. La idea es que pues volvamos y revisemos esta información. Sí, Rosalba. Noches, Buenas compañeros y noches. compañero. Bueno, como a manera de comentario, ¿no? Sí, Que es fascinante el tema frente a nuestras actividades y los rayos. Y en este momento recordaba alguna compañera tuvo que prestar sus servicios de seguridad y salud en el trabajo. eh, Estaban haciendo talas de árboles y yo le preguntaba a ella, y bueno, y cuando viene los, la tormenta eléctrica, ¿qué hacen si no tienen vehículos, no tienen nada, cómo se refugian? Y me quedo pues pensando el tema de que ellos sencillamente esperaban que no pasara nada porque estaban muy lejos en el monte y lo único que habían era árboles. Entonces son situaciones muy difíciles. sí, señora. Lo que estábamos hablando ahorita de las personas que trabajan en las fuerzas militares, pues ahí donde se van a refugiar, no hay dónde, no hay dónde. Exacto. Y claro, pues se propone la solución, que también es una solución que no va a ser definitiva, que no va a ser pues eh, la única solución, por llamarlo de alguna manera, pero se decide muchas veces abandonar estos proyectos por el tema presupuestal y lo que los fríos números dicen, sale más barato pagar una pensión, a una persona que pagar toda esa infraestructura. Pero es a diario que suceden estos acontecimientos y sobre todo ahorita pues que estamos en invierno, suben esos índices de mortalidad debido a esas descargas atmosféricas. Entonces sí, es un poco triste ver esa situación, pero pues ahí sí es como la idiosincrasia que tenemos acá en Colombia. ¿Listo? ¿Más preguntas?
Sí, yo quiero también otro comentario. Sí, En alguna obra se tenían que colocar unas antenas captadoras. Em, el operario tuvo que subir a hacer la instalación y fue muy complicado, bastante complicado la altura, la forma donde tenía que llegar para hacer la instalación. Esa fue en la primera etapa. Vino la segunda etapa, donde también debíamos de colocar las antenas captadoras. Y yo preguntaba, y bueno, ¿y estas antenas, cómo se va a izar las estructuras? ¿No se pueden ubicar antes o necesariamente el operador tiene que subirse a colocarlas? claro, en algún momento hay que ponerlas. En algún momento toca subirse allá a esto. Toca mirar es cuál es ese momento óptimo para hacer ese trabajo. Muchas veces uno predice, bueno, hoy va a ser un día soleado, de acuerdo a toda la estadística, y resultó que no. Y usted ya tiene allá todo el montaje, tiene toda la cuadrilla. Entonces dicen, bueno, pues hagámosle. Ya es del criterio del que está supervisando ese trabajo. Y no solamente estamos hablando de este tipo de montaje, sino en cualquier montaje. Usted piensa una cosa y tiene que estar eh, consciente que eso no puede suceder o no se puede hacer de acuerdo a lo que usted está pensando, sino que hay inconvenientes, hay imprevistos que pues hay que tenerlos en cuenta. Ok, sí, me pareció bastante complicado. Era la primera vez que tenía ese tipo de trabajos y me pareció muy complicado el tema del operario llegando a esos lugares tan difíciles. Y pues la ilusión de uno a veces es pensar de que podemos hacerlo antes de hacer el montaje como tal, pero no, en algún momento tiene que haber una conexión de cableado y por ese solos momentos pues tienen que subirse. Sí, señora. Igual pues hay que tener todas las medidas de precaución, tener allá pues todos los PPT, todo el acompañamiento, todos los sistemas conectados a la tierra para minimizar eh, esos posibles accidentes. Elmira, Gracias. con gusto, Rosalba. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta como rara. Digamos, las personas que tenemos algún tipo de instrumentación en el cuerpo, llámese por cirugías, tornillos, en reemplazos de caderas o todo esto influye en estos temas cuando pasan los rayos. Claro, si nosotros tenemos acá algo, por ejemplo, que tengamos una prótesis acá en la pierna metálica, pues acá la corriente busca el camino más fácil y el camino más fácil pues es el metal. Si tenemos acá, digamos, en la mano, pues va a ser menos propenso, dependiendo donde lo tengamos. De pronto, si tenemos un marcapaso para las arritmias cardíacas, también va a ser un poco menos trascendental. Dependiendo del tamaño de la prótesis, dependiendo de lo que estemos haciendo, sí va a ser tenido en cuenta. Acá, pues en el RETIE no nos hablan de restricciones, digamos, de uno como trabajador, que si tiene una prótesis no puede hacer el trabajo. Sí lo puede hacer uno estando consciente de que el riesgo se puede incrementar debido pues a a la menor resistencia que tenemos por esa prótesis metálica. Listo, les compartí ahí el formulario para la asistencia. Ese formulario tiene dos preguntas adicionales que son el tema de la presentación que nos había quedado pendiente de la primera sesión, donde ustedes me van a escribir ahí su profesión y me van a escribir también eh, qué los motivó acá para acceder al curso. Como les decía, cuando tenemos pues grupos más pequeños, podemos charlar un poco más con la mayoría acá, hacemos pues las preguntas. Como vemos 100 personas, pues esto se nos va a hacer un poco más tedioso, más cansón.
Sin embargo, pues quiero que ustedes las preguntas que tengan o los comentarios que tengan acerca del curso lo escriban ahí en el formulario. ¿Qué fue lo que los motivó a entrar al curso? ¿Qué les ha gustado del curso? ¿Qué no les ha gustado? ¿Qué perspectivas tienen? Como para yo conocerlos un poco más a ustedes. Acá yo pues conozco a algunas personas porque venimos de cursos anteriores. Yo siempre pues trato de charlar con ustedes, de preguntarles cómo vamos acá con el contenido. Ahorita pues se nos ha complicado un poco más eso, pero lo vamos a hacer así. Entonces ustedes me escriben ahí y yo ya sé más o menos qué es lo que ustedes están pensando. Entonces vamos a tratar de hacer eso todas las clases. Que ustedes hagan un comentario de rápido y yo ya después con calma lo reviso y vamos a hacer así como esa interacción. Gracias a las personas que participaron acá activamente, que siempre han estado aportando, que siempre han estado haciendo comentarios pues pertinentes. Agradecerles también por la asistencia. Profe, Entonces, sí, sí, José. usted siempre el link de la asistencia, que no, yo no la tengo aquí en el WhatsApp. No, lo envié acá por el chat de la llamada. Ah, ¿no lo puede compartir en el WhatsApp, profe? No quiero compartirlo por ahí porque ahorita tenemos otra reunión de 8 a Profe, ¿lo 10. puedes enviar nuevamente aquí? Es que me salí, no sé por qué, y volví a entrar y ya no me aparece. Ahí lo voy a compartir nuevamente para que lo llenemos. La idea es no llenarlo ahí de afán, sino que pues nos tomemos un tiempo ahí, pues va a quedar abierto. Entonces copien ese link para ustedes y lo llenan con calma. Igual ahí que les queda abierto todo el resto de día. La idea es pues que el curso no sea conectarse y ya, sino que tratemos de aprovecharlo. Listo, ahí les compartí nuevamente el link para que estemos pendientes, para que hagan sus comentarios. Tratemos también de saturar el grupo de WhatsApp. Lo que les decía anteriormente, no quiero solamente que sea yo el que publique ahí, es decir, dejarlo cerrado, sino que sea una comunicación, pero tratar que esa comunicación pues sea asertiva. No escribir ahí por escribir, sino escribir cosas coherentes. Listo, Gloria, con mucho gusto. Entonces, nos vemos el jueves. La idea es que ustedes vayan y miren esto nuevamente, miren nuevas fuentes, miren nuevo contenido. Muchas gracias, profe. Listo, Germán, con mucho gusto. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Ahí les Gracias, profe. comparto Buenas nuevamente, noches. ahí les comparto nuevamente el link, porque hay personas Buenas que todavía noches, estamos ahí. muy bien. Listo, con mucho gusto. Que Buenas descansen. noches. Gracias por la Muchas participación. gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Laura. Gracias, Gloria. Gracias, profe. Buenas Listo, noches, Joana. profe. Gracias. Buenas noches, Heiner, compañeros. Elmira, Descansen. Eduard. Gracias, Rosalba. María Feliz Fernanda. noche, profe. Muchas gracias. Alexander, gracias. Como siempre, Wilson. Edison. Muchas gracias. Feliz Andrea, noche. gracias. Carol. Profe, Gracias, qué pena. profesor. Gracias, compañeros. Gracias. Listo, gracias, Liz. Profe, Muchas gracias, profe, por la respuesta y buenas noches. Listo, Cristian. Sí, Andrea. Que pase buena noche, profe. Muchas gracias. Profe, no, Duan, sino que estamos conectados del mismo celular. Ah, ok, listo. Es que sí, hicimos la encuesta, pero aparece la mía. Entonces, ¿cómo hago para llenar la de ella? Porque es que como estábamos conectados en el mismo celular. Con ese link va a ingresar desde el correo de ella. Ah, del tuyo, ¿no? Ujú. Por aquí hice la encuesta del correo de, o sea, hice la encuesta de acá de tu teléfono, el link que usted mandó acá. Sí. Entonces Matthew. sería,
entrar a las 8 y cuando haga usted ping, Sí. pues yo le Es que para respondo. reforzar conocimiento y temas, Sí. su merced lo puede compartir de pronto por WhatsApp, ese video. Sí, O claro. lo hace. Yo les comparto eso. Yo les comparto el link y la presentación. Sí que se está anotando como unas cositas y pues quería reforzar ahí temas. Gracias, profe, muy Listo, amable, yo feliz les noche. comparto ese link para que lo vayan y miren el video con calma, sin tanto afán. Gracias, Listo, profe, muy Stephanie, amable. gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe, muchas gracias. Listo, que descansen. Nos vemos el jueves. Gracias, lo mismo. Igual, buenas noches. Gracias, buenas noches. Listo, Lady, gracias a ti también por la participación. Irania, gracias también por la nueva participación. No hemos podido charlar, pero gracias por haber estado también acá en el grupo. Lady, Ana, gracias también por la participación. Listo, entonces nos vemos el jueves. Voy a compartir por última vez acá el formulario, por si alguien está todavía por ahí distraído. Muchas gracias, feliz noche. Listo, Alison, gracias a ti. Profe, ¿podrías compartir el link del video que nos explicaste? Sí, yo les comparto eso ahí ahorita. Ahorita se los paso ahí por el grupo. Apenas acabé acá con la otra reunión, les comparto eso. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que descanses. Gracias. Listo, yo creo que ya todos llenaron la encuesta o guardaron el link, entonces ya voy a colgar la llamada. Nuevamente, gracias.